nos encontramos con la doctora María del Carmen Pérez Alter Miranda. Trataremos un tema importante en la educación, que son los trastornos del lenguaje. Para esto realizaremos una serie de preguntas. Doctora María, para usted, ¿qué son los trastornos del lenguaje? Buenas noches, Calaní. Bueno, los trastornos del lenguaje es una dificultad que afecta principalmente la comunicación del paciente o del niño. Bueno, esto principalmente no quiere decir que de pronto el niño tenga afectada su audición o su habla. No. El trastorno del lenguaje radica inicialmente en que el paciente o el niño presenta dificultad al momento de expresarse. Al momento de pronto estructurar una oración, al momento de expresarse hacia otras personas, o en su defecto también presenta dificultad cuando otras personas se quieren acercar a ellos o iniciar una conversación. No se es posible porque primero que todo muchas veces ellos no comprenden lo que le dicen las otras personas, o en el caso de otros niños es que no alcanzan o no son capaces de expresarse de manera adecuada. Ok. ¿Qué tan comunes son los trastornos del lenguaje? Bueno, estos casos o esta condición es una de las más común y es muy notoria en las instituciones educativas, en las escuelas, cuando el niño tiene alrededor de 4 o 5 años que ya ingresa a una institución educativa. Es cuando el docente se da cuenta, porque en muchos casos los papás piensan que es algo normal, o se han visto casos en que el padre de familia dice, no, que porque mi sobrinito habló a esa edad, porque mi vecino habló a esa edad, lo del niño es normal. Pero pasa que no, que resulta que muchas veces o la mayoría de los casos lo que está sucediendo es que hay un trastorno, una dificultad en el lenguaje del niño. Ok. ¿Cuáles son los síntomas de los trastornos del lenguaje? Bueno, los síntomas principales es que el niño presenta un lenguaje pobre. También no es capaz de comunicarse. Ese yo diría que es el síntoma principal. Presenta un lenguaje nulo en la mayoría de los casos. Su lenguaje empieza a desarrollarse en una edad tardía. Entonces, pues diría que esos son los más comunes. Okay. ¿Qué habilidades se ven afectadas por los trastornos del lenguaje? Bueno, acá se ven afectadas más que todo la habilidad social, porque el niño ya cuando pasa a la edad de entrar a una institución educativa es cuando el niño tiene que socializarse, cuando el docente se da cuenta que el niño presenta dificultad porque el niño no se socializa, porque el niño no es capaz de expresarse. Entonces pienso que se ve afectada esta parte. Ok. ¿Cómo se diagnostican los trastornos del lenguaje? Bueno, los trastornos del lenguaje son diagnosticados desde el ámbito fonoaudiológico. En mi caso, realizamos una evaluación, ya sea a nivel formal, es decir, nos basamos en varios test, o a nivel informal, que es más que todo evaluando al niño en un ámbito ya particular, como con categorías semánticas que nosotros llamamos a aquellos grupos o aquellos conjuntos de objetos, como por ejemplo las frutas es una categoría semántica, las partes de la casa es una categoría semántica. Entonces lo evaluamos de esa forma, a través del juego, por así decirlo. Bueno, también cabe resaltar que hay varios tipos de trastornos del lenguaje. Es decir, en los trastornos del lenguaje se ve afectado el lenguaje, la parte receptiva, que es la parte de comprensión. El niño puede que solamente tenga afectada esa parte. También se ve afectada la parte expresiva, que es ya el momento de expresarse, como su nombre lo indica, su lenguaje oral, o la parte expresiva receptiva, es decir, que están afectados los dos. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias a los televidentes por estar en contacto.